En el recalentado del día 25, mi papá anunció que iba a vender la empresa familiar. Luego me miró, como si todavía pudiera decidir cuánto valía yo, y dijo: «¿Y tú? No vas a recibir nada». Mi hermana Leticia sonrió antes de que yo pudiera contestar. Esa sonrisa la conocía demasiado bien. Era la de siempre, la de cuando papá la elegía a ella y a mí me dejaban fuera. Yo solo pregunté: «¿Quién la va a comprar?». Mi papá respondió como si ya tuviera la frase ensayada: «Un vehículo de Río Capital Inversiones. Van a pagar 86 millones de pesos». Entonces me reí. No de gusto, de cansancio. Esa empresa es mía. Nadie volvió a tocar el plato. Me llamo Marisela Serrano, y crecí en una familia donde todo se veía mejor desde afuera. Vivíamos en una casa grande en Bosques de las Lomas, de esas que parecen diseñadas para que nadie pregunte qué pasa adentro. Mi papá, Rubén Serrano, era dueño de Serrano Patrimonial, una firma de asesoría e inversiones que había heredado de mi abuelo. Desde niñas, Leticia y yo escuchamos la misma promesa: «Algún día esta empresa será de ustedes». Pero todos sabíamos que no era de las dos. Era de Leticia. Leticia era 3 años mayor que yo. Bonita, segura, rápida para sonreír cuando le convenía. Mi papá la miraba como si nunca pudiera equivocarse. Si ella llegaba tarde, estaba cansada. Si yo llegaba tarde, era irresponsable. Mi mamá, Carmela, casi nunca se metía. Decía que era para mantener la paz. Casi siempre esa paz la pagaba yo. Cuando Leticia terminó la universidad, mi papá le creó un puesto directivo a la medida. Oficina con vista, asistente, acceso a juntas donde otros llevaban años esperando entrar. En menos de 2 años, la nombró directora general. En realidad, el puesto siempre había sido suyo. 3 años después terminé mi carrera y también entré a la empresa. No como heredera ni como socia. Entré como gerente, con un escritorio chico y las cuentas que nadie quería tocar. Llegaba temprano, salía tarde, corregía presentaciones y atendía clientes difíciles. Pensaba que, si hacía lo suficiente, algún día me iban a mirar en serio. Después de 1 año, pedí hablar con mi papá. «Quiero revisar mi puesto», le dije en su oficina. Él ni siquiera levantó la vista. «¿Qué pasa con tu puesto? He cumplido con todo. Creo que puedo asumir más responsabilidad». Firmó una hoja y apenas me miró. «Te falta mucho, Marisela. Trabajo más de 60 horas a la semana». «Entonces trabaja mejor. No se trata de estar aquí todo el día. Se trata de demostrar criterio». Me quedé callada. Quise decirle que criterio era justo lo que intentaba demostrar. Quise decirle que a Leticia nunca le exigió lo mismo. Pero en mi familia, si yo hablaba, era reclamo. Si Leticia hablaba, era liderazgo. Unos meses después, tuvimos junta trimestral de estrategia. Casi siempre era lo mismo: bonos, bienes raíces, acciones estables, fondos conservadores. Todo seguro, todo repetido. Esa mañana llevé una propuesta preparada durante semanas. No era una ocurrencia. Había leído, comparado riesgos y armado escenarios. Cuando llegó mi turno, encendí la pantalla. «Quiero proponer que destinemos una parte pequeña del capital a Bitcoin», dije. «No todo, no una cantidad agresiva. Una posición limitada para entender el mercado y entrar temprano». Leticia soltó una risa corta. «¿Bitcoin? ¿En serio?». Yo seguí. «La tecnología tiene potencial. Hay riesgo, claro, pero también hay oportunidad. Si esperamos a que todos estén cómodos, ya vamos tarde». Mi papá se recargó en la silla. «Marisela, por favor, no es una apuesta a ciegas. Es diversificar. El mercado está cambiando, y nosotros seguimos haciendo lo mismo». Leticia cruzó los brazos. «Papá, esto es una vergüenza. Los clientes confían en nosotros porque somos serios, no porque juguemos con monedas digitales». «No estoy jugando. Estoy proponiendo una posición calculada». Mi papá apagó la pantalla con el control remoto. Ya fue suficiente. Sentí la cara caliente. «Papá, ni siquiera terminé». «No hace falta. Esto no tiene sustento para una firma como la nuestra». «Sí lo tiene. Si lo revisaras con calma, verías que no estoy poniendo en riesgo a la empresa. Estoy diciendo que hay que mirar hacia adelante». Leticia se inclinó sobre la mesa. «No, Marisela.
Lo que estás demostrando es que no entiendes este negocio. Eso no es justo. Lo justo sería que dejaras de hacernos perder el tiempo. Había otros ejecutivos en la sala, gente que conocía mi trabajo. Nadie dijo nada. Leticia miró a mi papá. De verdad. Si ella cree que esto es inversión, no debería estar aquí. Mi papá no dudó. Tiene razón. Al principio pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Juntó las manos sobre la mesa. Marisela, esto confirma lo que ya veníamos viendo. Este no es tu lugar. ¿Me estás despidiendo? No lo hagas más difícil. Miré a mi mamá. Estaba al final de la mesa, con las manos juntas sobre el bolso. Ella siempre decía que la familia debía cuidarse. Pensé que al menos esa vez iba a hablar. Mi mamá bajó la vista y dijo en voz baja: «Creo que tu papá tiene razón, hija». Leticia remató sin cambiar el gesto. «Y no le den bono. Bastante le van a pagar por irse». Me quedé mirando a todos. Mi papá, mi mamá, mi hermana y los ejecutivos que de pronto parecían ocupadísimos con sus papeles. Había imaginado muchas formas de fracasar en esa empresa. Nunca pensé que mi familia me sacaría de una sala de juntas como si yo fuera un problema administrativo. Me levanté. «Está bien. Me voy». Mi papá mandó preparar un acuerdo de separación. No fue una liquidación normal. Fue un paquete con confidencialidad, renuncias y una cantidad suficiente para que no peleara nada. 1.700.000 pesos. Era mucho dinero. También era una forma elegante de decirme que no volviera. Firmé. Recogí mis cosas. Dejé mi gafete en el escritorio y no regresé. Me fui a Querétaro. No quería seguir en la misma ciudad ni depender del apellido Serrano. Renté un departamento pequeño. Conseguí trabajo en una firma más discreta y por primera vez alguien escuchó mis análisis sin preguntar si mi papá estaba de acuerdo. Usé una parte del dinero para dar el enganche de un departamento sencillo. 2 recámaras, cocina chica, vista común, nada que presumir. Lo suficiente para empezar. El resto no lo invertí de golpe ni por coraje. Dejé una reserva para vivir y fui comprando durante meses, cuando Bitcoin todavía costaba unos cuantos dólares y para la mayoría era una rareza de Internet. Yo también tenía miedo. No era una iluminada ni una genio. Había estudiado. Había medido escenarios y sabía que podía perder. Aún así, creía que había algo ahí. El primer año no pasó gran cosa. No vendí. Me concentré en trabajar. Me ascendieron a analista senior y empecé a llevar cuentas importantes. Aprendí a hablar con clientes sin esconderme detrás de mi apellido. Pasaron casi 5 años antes de que esa inversión cambiara mi vida. Cuando el valor de Bitcoin empezó a subir de verdad, pensé que era una racha. Luego vi que el crecimiento se sostenía. Lo que en mi casa habían llamado ridículo se multiplicó hasta convertirse en una cifra que me quitaba el sueño. Vendí una parte cerca del pico, conservé otra y, entre lo realizado y lo que seguía invertido, mi patrimonio ya superaba los 4.000 millones de pesos. Recuerdo esa noche. Estaba en mi departamento de Querétaro, con una taza de café frío junto a la computadora. Miré los números una y otra vez. No grité. No llamé a nadie. Me quedé quieta, tratando de entender que el dinero que mi papá me había dado para sacarme de su vida se había convertido en algo más grande que todo lo que él había construido. No moví un peso sin fiscalistas y abogados. Pagué impuestos, documenté operaciones y armé una estructura patrimonial. Si ese dinero iba a sostener mi vida, tenía que estar limpio. Con lo demás, fundé mi propia firma. No quería hacerla como mi papá. Serrano Patrimonial vivía cuidándose de todo. Miedo a perder, a cambiar, a aceptar que el mundo ya no era el mismo. Yo quería invertir en tecnología, inteligencia artificial y fundadores jóvenes con proyectos sólidos. Tampoco usé mi apellido como marca. Le puse Río Capital Inversiones. Río era mi perro. Lo rescaté poco después de llegar a Querétaro. Terco y cariñoso, me acompañó en noches difíciles. Durante 7 años, Río Capital creció. Algunas apuestas fallaron. Otras funcionaron mejor de lo esperado. Entramos temprano en inteligencia artificial. Apoyamos empresas emergentes y empezaron a mencionarnos en publicaciones financieras. Ya no era la hija menor de Rubén Serrano. Era Marisela Serrano, fundadora de una firma con capital propio y de terceros.
Y durante todo ese tiempo no llamé a mi familia. Ni en Navidad, ni en cumpleaños. Ellos me habían dejado claro que no había lugar para mí. Dejé de pedirlo. Para diciembre de 2024, 12 años después de salir de Serrano Patrimonial, estaba en mi oficina de Paseo de la Reforma, revisando reportes cuando mi asistente tocó la puerta. Marisela, hay algo sobre la empresa de tu papá que debes ver. No seguía esa empresa desde hacía años. Al principio por dolor, después porque ya no quería saber. Pero abrí la carpeta. Serrano Patrimonial estaba al borde de la quiebra. Pasé las páginas despacio. Deudas, pérdidas, clientes que se habían ido, créditos vencidos, activos vendidos para cubrir gastos. La empresa que mi papá presumía estaba perdiendo dinero y tiempo. No sentí alegría. Me sorprendió, pero no me dio gusto. Me dio curiosidad. ¿Qué habían hecho con todo lo que tenían? Pedí una revisión completa. Estados financieros, contratos, pasivos, estructura, clientes, todo. Una semana después tenía el expediente. El panorama era peor. La empresa llevaba 3 años perdiendo dinero. Mi papá seguía con las mismas estrategias de siempre. Mientras otros habían entrado a tecnología, capital privado y nuevos mercados, él seguía actuando como si nada hubiera cambiado. Y Leticia seguía siendo directora general. Según los reportes, trabajaba poco y gastaba mucho. Sus redes contaban el resto. Fines de semana en Los Cabos, hoteles en Punta Mita, cenas caras, compras en Masaryk, viajes a Tulum, yates rentados. La empresa se hundía, pero Leticia vivía como si el dinero no se acabara. Llamé a mi abogado principal. Quiero comprar Serrano Patrimonial. Me miró con cuidado. Marisela, con todo respeto, no hay mucho valor ahí. Tiene nombre, algunos clientes y una estructura rescatable, pero financieramente está muy dañada. Lo sé. Si esperamos un poco, quizá podamos comprar activos específicos por menos. No quiero esperar. ¿Puedo preguntar por qué? Porque es personal. Pero no solo por eso. Tiene cartera, licencias y una marca que todavía pesa. Mal manejada vale poco. Integrada a Río Capital, puede servir. No preguntó más. 2 días después volvió con números. El valor operativo ronda los 60 millones de pesos, sin contar contingencias. Si ofrecemos más, debe ser con retenciones, garantías y cláusulas fuertes por deuda oculta. Ofrece 86 millones. Está por encima del valor. Lo sé. Podemos negociar. No negocies. Ofrece el precio completo. No quería que dijeran que los aplasté por necesidad. Quería que la oferta fuera justa, incluso generosa, y que nadie pudiera decir que me aproveché de la ruina. La operación no llegó con mi nombre en la primera página. La hicimos a través de una sociedad de inversión de Río Capital. No ocultamos nada ilegal. El beneficiario controlador estaba en los anexos, pero mi papá nunca leyó más allá del resumen ejecutivo. Sus abogados sí sabían que la compradora pertenecía a Río Capital. No imaginaron que el nombre Marisela Serrano pudiera cambiarlo todo. Rubén Serrano había pasado años creyendo que yo no era capaz de nada. No iba a empezar a buscarme justo cuando necesitaba vender. Durante el mes siguiente se revisaron documentos, pasivos, contratos y clientes. No compramos a ciegas. Se firmó un contrato de compraventa sujeto a cierre, con penalizaciones si alguna parte se echaba para atrás sin causa válida. La firma final quedó para los primeros días de enero, y entonces llegó Navidad. Por primera vez en más de una década, decidí volver a casa de mis padres. No me habían invitado, probablemente ni sabían bien cómo localizarme, pero quería ver sus caras cuando entendieran quién estaba comprando la empresa. Salí de Querétaro la tarde del día 24. La autopista venía cargada por Navidad, pero al entrar a la ciudad ya no era el caos de un viernes de quincena. Me quedé en un hotel. La mañana del día 25 manejé a Bosques. La ciudad estaba rara, medio vacía. Mi mamá abrió la puerta. Tardó unos segundos en reconocerme. Marisela. Hola, mamá. ¡Feliz Navidad! ¿Eres tú? Sí. No esperé a que me invitara. Entré. La casa olía a café, pan dulce y recalentado. El recibidor seguía igual. Los mismos cuadros, los mismos muebles, la misma lámpara. Desde el comedor, Leticia levantó la vista. Estaba con mi papá
y con un hombre que supuse era su esposo. Él dejó el tenedor a medio camino. Leticia me miraba como si yo hubiera entrado por error. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Vine a ver a mi familia en Navidad». Leticia soltó una risa seca. «Qué conveniente». Mi papá se levantó despacio. Había envejecido lo suficiente para notarlo. «No esperábamos verte», dijo. «Ya me di cuenta». Mi mamá cerró la puerta. «Siéntate, hija. ¿Quieres café?». «No hace falta». Leticia me miró de arriba abajo. «Seguro te enteraste de que papá va a vender la empresa». «Algo escuché». «Y viniste a pedir tu parte, ¿no?». No respondí. Leticia sonrió. «Te aviso de una vez. No vas a recibir nada. Tú te fuiste hace años. No tienes derecho a aparecer ahora». Me echaron. La mandíbula de mi papá se tensó. «Eso ya es historia. Para ustedes quizá». Leticia dejó la taza sobre la mesa. «Papá está cerrando un trato excelente. 86 millones de pesos». Mi papá me sostuvo la mirada. «Voy a vender la empresa, Marisela. ¿Y tú? No vas a recibir nada». Ahí estaba. Después de 12 años, todavía hablaba como si la empresa, la familia y mi lugar en ambas cosas dependieran de él. «¿Con quién?», pregunté. «Un vehículo de Río Capital Inversiones». Leticia sonrió. «Dudo que la conozcas». «No es precisamente una empresa pequeña». No pude evitar reírme. Fue breve, sin alegría. «¿Qué te causa tanta gracia?», preguntó. «Río Capital Inversiones. Es mi empresa». Nadie contestó. Mi mamá parpadeó. Mi papá se quedó inmóvil. El esposo de Leticia bajó la mirada al plato. Leticia me vio como si las palabras no le hubieran entrado. «Eso no es gracioso», dijo. No era broma. Saqué una tarjeta de presentación de mi bolso y se la entregué a mi papá. «Marisela Serrano, fundadora y directora general. Río Capital Inversiones». Mi papá la sostuvo con los dedos rígidos. La cara se le puso roja. «Tú hiciste esto a propósito. Comprar una empresa en problemas a un precio justo, sí. ¿Quieres humillarme?». No tuve que hacer mucho. Los números ya estaban ahí. Leticia se levantó. «Esto es mentira. No puedes tener una empresa así. No tú. Tus abogados llevan un mes revisando la operación. Si fuera mentira, ya lo sabrían». Mi papá golpeó la mesa con la tarjeta. «Entonces no vendo». «Puedes intentarlo, pero firmaste un contrato con penalización. Salirte ahora te va a costar dinero y reputación». «¿Me estás amenazando?». «No. Te estoy recordando lo que aceptaste». Leticia apuntó hacia mí. «Siempre fuiste resentida. Todo esto es por envidia. La empresa que te dejaron dirigir vale cerca de 60 millones. Estoy pagando 86 porque fue de la familia. Eso es imposible. No tienes ese dinero. Mi patrimonio supera los 4.000 millones de pesos. Río Capital, además, administra capital de terceros». Nadie habló. Mi mamá se puso pálida. Mi papá se sentó como si le hubieran quitado fuerza de golpe. El esposo de Leticia seguía inmóvil, con el celular boca abajo junto al plato. «La firma final es en enero», dije. «Antes de hacer algo, lean bien las penalizaciones. Y piensen si de verdad quieren romper un acuerdo que sus propios abogados validaron». Caminé hacia la salida. Mi mamá dijo mi nombre. Muy bajo. No me detuve. Los días siguientes mi teléfono no dejó de sonar. Primero mi mamá, luego mi papá, después números desconocidos, mensajes, correos, llamadas perdidas. Leticia también escribió. «Podemos arreglar esto de otra forma. Invierte 86 millones por el 40%. Nosotros seguimos operando y tú ganas». Respondí una sola vez. «No me interesa. Solo compro la empresa completa». La firma fue en un despacho de Polanco, con abogados de los dos lados. Mi papá firmó cada documento con la cara dura. Leticia no dejó de mirarme. Mi mamá estuvo ahí, callada. Cuando se firmó la última hoja, Serrano Patrimonial pasó a formar parte de Río Capital Inversiones. Antes de irse, Leticia se acercó. «Quiero seguir en mi puesto. Habrá junta de consejo mañana. Ahí se revisará tu situación. Yo soy la directora general. Hoy todavía». Al día siguiente entré a la sala de consejo de Serrano Patrimonial. Conocía ese lugar. Ahí me habían humillado. Ahí había empezado mi vida fuera de la familia. Los consejeros estaban alrededor de la mesa. Muchos habían trabajado con mi papá.
Leticia estaba al fondo, impecable, tratando de verse tranquila. Mis padres también estaban presentes, aunque ya no tenían el control. Pedí que conectaran el proyector. Buenos días. Como nueva propietaria revisé la operación. Hoy vamos a hablar del desempeño de la dirección general. Pasé a la primera lámina. Estos son los gastos de representación y viaje de los últimos 3 años. Leticia, tus gastos aumentaron cerca de 40% cada año. Tenía reuniones con clientes. Algunas sí, otras no. Cambié de lámina. Vuelos en primera clase a Los Cabos, Punta Mita y Tulum. Hoteles de lujo. Fines de semana cargados como reuniones estratégicas. Consumos en restaurantes para 8 o 10 personas sin registro de clientes presentes. Leticia se puso roja. Así se mueve uno con ciertos clientes. No con dinero de una empresa que lleva 3 años perdiendo. Pasé a otra lámina. Compras personales cargadas a la empresa. Ropa de diseñador. Bolsas, zapatos. Servicios de estilismo. Tratamientos de spa registrados como desarrollo profesional. Un consejero revisó los documentos impresos. ¿Estas cifras están verificadas? Sí. Hay facturas, estados de cuenta y autorizaciones firmadas. Mi equipo contable y legal solo ordenó lo que ya estaba ahí. Leticia se levantó. Esto es una trampa. No, Leticia, es una auditoría. Estás haciendo esto para vengarte. Estoy haciendo esto porque manejaste recursos de la empresa como si fueran tuyos. Mi papá habló. Marisela, podríamos discutir esto en privado. Lo miré. Cuando me despidieron. No lo hicieron en privado. La sala quedó muda. Respiré hondo. Propongo remover a Leticia Serrano del cargo de directora general. Separarla de funciones mientras legal y contabilidad concluyen la revisión y proceder conforme a contrato y ley por los gastos personales cargados a la empresa. Todo quedará asentado en acta. Un consejero levantó la mano, luego otro. Al final todos votaron a favor. Mis padres estaban presentes, pero no dijeron nada. Ni siquiera entonces la defendieron. Leticia empujó la silla al levantarse. Cayó al suelo con un golpe seco. Te odio. No cambia las facturas. Siempre quisiste quitarme todo. No te quité nada, Leticia. Revisé lo que firmaste. Se fue dando un portazo. Mis padres se levantaron para seguirla. Antes de salir, mi papá se detuvo. La exhibiste frente a todos. Ella usó dinero de la empresa para gastos personales. Eso no lo hice yo. Es tu hermana. Y yo era tu hija. Cuando me echaste. No dijo nada más. Durante las semanas siguientes reestructuré Serrano Patrimonial. Cambié al equipo directivo. Revisamos cuentas, renegociamos contratos y cerramos áreas que solo consumían recursos. También abrimos una división de tecnología y capital privado. No fue fácil. Había gente acostumbrada a cuidar apariencias más que resultados, pero la empresa todavía tenía clientes que querían quedarse. En 3 meses, la operación principal dejó de sangrar efectivo. No estaba sana todavía, pero el flujo mensual ya no cerraba en rojo. Mis padres siguieron buscándome. Llamadas, mensajes, cartas. Al principio ignoré todo. Después acepté verlos en una cafetería tranquila de la del Valle, lejos de abogados y oficinas. Cuando llegaron, me parecieron más viejos. Mi papá estaba cansado. Mi mamá llevaba ropa sencilla. Se sentaron como si no supieran si tenían derecho a pedir algo. Necesitamos hablar del dinero, dijo mi papá. Te escucho. De lo que pagaste por la empresa. Le dimos la mitad a Leticia. Pensamos que era justo. Ella trabajó ahí muchos años. Está bien. Mi mamá apretó su bolso. El problema es que su esposo tenía deudas. ¿Qué tipo de deudas? Mi papá bajó la mirada. Apuestas, préstamos, tarjetas, más de lo que Leticia quiso admitir. No di nada. Ella usó una parte para cubrirlo. Luego salió otra deuda. Y yo también tenía créditos pendientes. La casa estaba hipotecada porque la usé para sostener la empresa. Entonces el dinero se fue. Queda algo, dijo mi mamá rápido. Pero no suficiente para mantener la casa. Van a tener que venderla. Mi papá se molestó. Lo dices como si fuera cualquier cosa. Es una decisión práctica. Esa casa es parte de nuestra vida. También lo era la empresa. Mi mamá me miró con los ojos húmedos. Marisela, sabemos que cometimos errores. Me despidieron frente a todos.
Leticia pidió que no me dieran bono. Tú asentiste, mamá. Papá me dejó ir como si yo no fuera nadie. Mi papá apretó los labios. Nos equivocamos. Sí. Y ahora necesitamos ayuda. Puedo ayudarlos a invertir lo que les quede. No les voy a regalar dinero, pero puedo estructurarles un portafolio conservador para que tengan ingresos. Mi papá soltó una risa amarga. No necesitamos asesoría. Necesitamos apoyo real. Eso es apoyo real. Eres nuestra hija. Y ustedes fueron mis padres cuando decidieron que yo no valía nada. Mi mamá cerró los ojos. Marisela, por favor. Los miré. Durante años imaginé esa escena. Ellos pidiendo ayuda y yo con el poder de decir que no. Pensé que se sentiría mejor. No fue así. Solo era triste. Vendan la casa. Compren algo más pequeño. Con lo que les quede, mi equipo puede manejar su inversión con las mismas condiciones que cualquier cliente. Mi papá se levantó. Entonces no vas a ayudarnos. Sí, pero no como ustedes quieren. Se fueron enojados. No supe nada de ellos durante meses. Un día mi abogado me llamó. Tus padres contactaron a la firma. Quieren invertir 8,5 millones de pesos con nosotros. ¿Eso les quedó líquido? Sí. Vendieron bosques, pagaron hipoteca, créditos y deudas urgentes. Eso es lo que queda. Ábreles una cuenta estándar. ¿Mismas condiciones? Mismas condiciones. Son tus padres. Por eso, sin favores especiales, sin castigos especiales, mi equipo armó un portafolio conservador, con ingresos estables. Mis padres compraron una casa más sencilla en Querétaro. Con lo que quedó y los 8,5 millones, pudieron vivir tranquilos, sin lujos. Por primera vez, mi papá no pidió una excepción, solo firmó y escuchó al asesor. Por conocidos supe que Leticia convenció a su esposo de buscar ayuda por su adicción al juego. No fue rápido ni limpio. Salieron más deudas, hubo discusiones y meses en los que nadie sabía si iban a aguantar. Ella consiguió empleo en una agencia de marketing, no como directora, un puesto normal, con horario, metas y jefes. Parte de mí sintió lástima. Otra parte pensó que tal vez necesitaba eso, aprender lo que era ganarse un lugar sin que mi papá se lo entregara. 6 meses después de abrir su cuenta, mi mamá me llamó. Marisela, quería darte las gracias. ¿Por qué? Por tratarnos con justicia. No nos diste trato especial, pero tampoco nos cerraste la puerta. Me quedé viendo la ventana de mi oficina. No tenían que agradecerme. Sí. Después de lo que hicimos, sí. Hubo un silencio. Yo sabía que no era justo, dijo. Y aún así, me quedé callada. Tragué saliva. Me ayuda a escucharlo. Tu papá y yo no podemos reparar todos esos años. Lo sé, pero me da vergüenza haber tardado tanto en decirte que estoy orgullosa de ti. Gracias. Debimos escucharte. Era lo más parecido a una disculpa real que había recibido de ella. ¿Vendrías a visitarnos algún día?, preguntó. No por negocios, solo como familia. Miré mi agenda abierta. Tenía juntas y reportes. Pero nada de eso era la verdadera razón de mi silencio. Tal vez. Déjame verlo. Con eso me basta por ahora. Cuando colgamos, me quedé un rato mirando la ciudad. Había construido una empresa desde el rechazo de mi familia. Había comprado la empresa de mi papá y removido a mi hermana del puesto que le regalaron. No se sintió como una victoria. Se sintió como cansancio y también como una parte vieja de mi vida, dejando de jalarme hacia atrás. 2 años después de comprar Serrano Patrimonial, Río Capital era más fuerte que nunca. La antigua empresa de mi papá ya era una de nuestras divisiones rentables. Una mañana, mi asistente me avisó desde recepción. Marisela, tu mamá está aquí. No tiene cita. Mis padres y yo hablábamos quizá una vez al mes, casi siempre sobre salud, su casa o los rendimientos de su cuenta. Hazla pasar. Mi mamá entró nerviosa, con un suéter claro y pantalón oscuro. Ya no parecía medir su seguridad por la marca del bolso. Gracias por recibirme sin avisar. ¿Está todo bien? ¿Papá está bien? Sí, estamos mejor que en años. Vine a hablarte de Leticia. Sentí los hombros tensos. ¿Qué pasa con ella? Ella y su esposo llevan más de 1 año en terapia. Él lleva 18 meses sin apostar. Leticia sigue trabajando y le está yendo bien. Qué bueno. Quiere hablar contigo. Quiere disculparse bien.
No creo que sea buena idea. Lo entiendo. Leticia me llamó ridícula. Le pidió a papá que me corriera. Se burló cuando todos me dieron la espalda. Lo sé. Y tú no solo estabas ahí, mamá. Tú asentiste. Bajó la mirada. Lo sé. Hubo un silencio largo. ¿Por qué ahora? Pregunté. Porque apenas ahora puede mirar lo que hizo. No la estoy justificando. Pero creo que cambió. Y también creo que hemos perdido demasiado tiempo. No respondí de inmediato. Una parte de mí quería dejar esa puerta cerrada. Otra parte estaba cansada de cargar el mismo enojo. Lo voy a pensar. Unas semanas después, acepté ver a Leticia. Nos reunimos en una cafetería tranquila, a medio camino entre su trabajo y mi oficina. Llegué primero. Pedí café. Cuando entró, casi no la reconocí. No se veía mal. Se veía distinta. Pantalón de mezclilla, blusa sencilla, cabello recogido, ningún bolso llamativo. Se sentó frente a mí. Gracias por venir. Hola, Leticia. Tomó la taza con las dos manos. Fui horrible contigo. No esperaba que empezara así. Sí, y no solo ese día. Durante años. También. Bajó la mirada. No sé cómo decir esto sin sonar peor. Pero yo sabía que estabas viendo algo que yo no quería ver. La miré sin hablar. Yo tenía el título, la oficina y la confianza de papá. Pero tú trabajabas más y entendías cosas que yo fingía entender. Respiró hondo. El día que propusiste Bitcoin. Yo sabía que no era una tontería. Eso sí me sorprendió. ¿Lo sabías? Había leído algo. No tanto como tú, pero suficiente para entender que podía haber potencial. Entonces, ¿por qué hiciste eso? Porque si papá te escuchaba, yo perdía mi lugar. La frase salió seca. Yo necesitaba ser la hija brillante. Y tú llegaste con una idea que podía demostrar que no lo era tanto. Así que preferiste que me corrieran. Sí. La palabra quedó entre nosotras. Leticia tragó saliva. Te saqué del camino, Marisela. Y luego tuve el descaro de actuar como si tú me hubieras hecho algo a mí. Revolví mi café. ¿Qué esperas de mí? Nada hoy. No espero que me perdones. Solo quería decirlo sin esconderme detrás de mamá, sin culpar a papá y sin hacerme la víctima. Me miró a los ojos. Perdón. Durante años pensé que una disculpa de Leticia me daría satisfacción. No fue así. Sentí cansancio y un alivio pequeño. Necesito tiempo. Lo entiendo. Terminamos el café casi en silencio. El silencio ya no pesaba igual. Durante el año siguiente, empezamos a hablar de vez en cuando. Primero mensajes cortos, luego llamadas. Me contó de su trabajo, de su terapia y de lo difícil que era cuidar cada gasto. Yo le conté algunas cosas de la empresa, lo suficiente para que la conversación dejara de sentirse como un interrogatorio. Nunca volvimos a ser las niñas que corrían por la casa de Bosques. Eso se perdió. Pero construimos algo más chico y más honesto. Mis padres también cambiaron. Mi papá caminaba por las mañanas. Mi mamá se unió a un grupo de lectura. Una tarde mi papá vino a mi oficina. Se sentó frente a mí y miró por la ventana antes de hablar. Yo la estaba hundiendo, dijo. No pregunté de qué hablaba. La empresa. Yo la estaba hundiendo, Marisela. Me cuesta decirlo. Pero era cierto. Se frotó las manos. Cuando la compraste, pensé que venías a terminar de hundirme. Me tardé en aceptar que el que la estaba hundiendo era yo. Era la primera vez que mi papá me decía algo así sin poner un pero al final. Gracias por decirlo. No lo dije cuando debía. No, y no hay forma de arreglar eso por completo. Tampoco, asintió. Por primera vez no discutió. Río Capital siguió creciendo. Invertimos en tecnologías nuevas, en empresarios jóvenes, en ideas que otros veían con desconfianza. A veces, perdimos dinero, pero cuando acertábamos, el resultado cambiaba una empresa entera. Durante años pensé que quería venganza. Al principio sí. Quería que Leticia me viera desde abajo, que mi papá aceptara que se equivocó y que mi mamá dejara de esconderse detrás de su silencio. Conseguí eso. Después entendí que no podía quedarme viviendo ahí. Comprar Serrano Patrimonial no borró lo que pasó. Separar a Leticia tampoco. Escuchar disculpas ayudó, pero no nos volvió una familia fácil. Leticia a veces desaparecía por meses. Luego mandaba un mensaje sencillo. Pensé en ti hoy.
Espero que estés bien. Yo respondía cuando podía. Sin promesas grandes. Mis padres ya no exigían, preguntaban. Ya no me daban consejos sobre negocios. Escuchaban. Un domingo fui a Querétaro a verlos. No llevé regalos caros ni documentos para revisar. Mi mamá hizo café. Mi papá habló de su caminata. Leticia llegó más tarde con una bolsa de pan. Nos sentamos en una mesa mucho más chica que la de Bosques. Nadie mencionó la empresa. Nadie pidió dinero. Nadie fingió que no había pasado nada. Cuando me fui, mi mamá quiso acompañarme a la puerta. Gracias por venir, dijo. Asentí. Al subir al coche, miré la casa. No era impresionante. No tenía mármol ni lámparas enormes. Era solo una casa. No sentí que tenía que entrar ahí demostrando algo. No cerré la puerta. Pero tampoco volví a sentarme en un lugar donde esperaban verme agachar la cabeza.